Imagínate que pudieras ver el final de tu vida hoy mismo. Imagínate que alguien con una precisión matemática y aterradora te dijera exactamente lo que va a ocurrir el mundo durante los próximos 2000 años, sin fallar en un solo detalle. ¿Eso te parecería magia o ficción? Mira, pues eso es exactamente lo que el creador del universo ha hecho. En el libro del profeta Isaías, el capítulo 46, Dios lanza un desafío monumental a todas las religiones, filosofías y supuestos dioses de la historia. Él dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir, dice el Señor. Desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mira, este no es un Dios pasivo que observa el universo desde un balcón lejano y cruzando los dedos para ver cómo terminan las cosas. Es el arquitecto de la gran historia. El Dios conoce desde el principio porque vive en un eterno presente. Y lo que es más asombroso es que Él revela sus secretos a sus siervos los profetas para que nosotros hoy no vivamos en la oscuridad. Y esto nos lleva a un tema mucho más urgente, misterioso y además de eso debatido de toda la profecía bíblica: la identidad del anticristo. Durante siglos la humanidad ha jugado a adivinar quién es el personaje malévolo. Cada vez que en la historia se escapa un dictador sangriento, suenan las alarmas. En los años, por ejemplo, 30 y 40, miles de cristianos juraban que Benito Mussolini o Adolf Hitler eran los anticristo. Luego apuntaron a los líderes del Medio Oriente como Yasser Arafat o Saddam Hussein o Ayatollah o Khomeini. Más recientemente el internet se ha inundado en videos de horas de reproducción demostrando que el anticristo o es Barack Obama o es Donald Trump o algún líder tecnológico multimillonario. Mira, la mayoría del mundo cristiano conservador está mirando obsesionadamente hacia el Medio Oriente hoy en día, esperando que un personaje siniestro aparezca de repente, construya el templo en piedra en Jerusalén, coloque un microchip o un tatuaje literal en la frente de las personas y exija adoración mundial. Pero ¿sabes qué? Esto no es una forma en que Dios pide que estudiemos la Biblia. No tenemos que jugar a las adivinanzas, ni nos dejemos llevar por el sensacionalismo de las noticias de la mañana. Dios nos ha dejado una cadena ininterrumpida de eslabones proféticos. No vamos a especular, no vamos a buscar nombres propios modernos. Vamos a abrir el capítulo 7 del libro de Daniel y vamos a aplicar la lógica, la historia y también la razón pura. Sé lo que vamos a descubrir puede resultar incómodo, tal vez incluso doloroso, de algo que nunca has escuchado. Pero te pido que por favor no te enojes conmigo. Yo solo soy un mensajero. Mira, no te enojes con la Biblia porque es el faro de la verdad. Si te disgusta algo que tú vas a oír, tendrás que confrontarlo con el Dios que lo reveló, porque hoy vamos a quitarle la máscara al anticristo. No nos vamos a basar en teorías de conspiración, sino en las 7 características matemáticas y geográficas que la misma escritura desarrolló hace más de 2500 años. Así es que mi querido, mi querida, prepárate porque vamos a viajar en el tiempo. Mira, el profeta Daniel, un anciano exiliado en Babilonia, tuvo una visión durante la noche. Vio un mar inmenso agitado furiosamente por los 4 vientos del cielo. De ese océano turbulento emergieron 4 bestias, una tras la otra. En el lenguaje de la profecía bíblica no tenemos que adivinar lo que significa cada cosa. La Biblia es su propio intérprete, su propio diccionario. El agua agitada, como lo explica Isaías 17 y Apocalipsis capítulo 17, representa multitudes, naciones, pueblos,
y habrá constante conflicto y guerra. ¿Y qué son las bestias? El propio Daniel capítulo 7, el versículo 17 nos da la respuesta directa. Estas 4 grandes bestias son 4 grandes reyes o reinos que se levantarán en la tierra. Y es así de simple. Dios está al punto de mostrarle a Daniel el desfile exacto de los 4 grandes imperios mundiales que dominarían en la historia desde su propia época hasta el fin de los tiempos. La primera bestia que sube del mar es como un león que tiene alas de águila. No es una casualidad que en la arqueología haya desenterrado las majestuosas puertas de Ishtar en la antigua Babilonia y estén decoradas con esfinges y leones. El imperio que gobernaba en los días de Daniel desde el año 605 a.C. era el león de la antigüedad. Las alas de águila representan la velocidad asombrosa con la que el rey Nabucodonosor conquistó el mundo conocido. Pero mira, la profecía dice que fueron arrancadas las alas y se le dio a Babilonia, y perdió Babilonia su ferocidad. Se le volvió débil, complaciente y cobarde, y finalmente, como todos sabemos por la historia, cayó. Luego sube una segunda bestia, es un oso que se alza más de un costado que del otro, con 3 costillas en su boca. Este es el imperio que derrotó a Babilonia en el año 539, el imperio medo-persa. ¿Por qué está cojo o más alto de un lado? Porque aunque era una coalición de 2 naciones, las personas finalmente dominaron, y mucho más fuertes fueron los medos. Y las 3 costillas, ¿qué significa? Mira, las 3 grandes costillas son esas 3 potencias que este imperio tuvo que devorar para poder consolidar su imperio absoluto: Libia, Egipto y la propia Babilonia. La precisión continúa. Mira, la tercera bestia es un leopardo, el animal terrestre más ágil. Por eso tiene 4 alas de ave y 4 cabezas. Representa al imperio griego, liderado por el joven y brillante Alejandro Magno, quien conquistó el mundo entero a la increíble velocidad del leopardo. En el año 331 a.C., cuando Alejandro murió repentinamente en la flor de su juventud, sin dejar un heredero claro, ¿qué pasó allí con su imperio inmenso? Mira, la historia nos dice que ese imperio se dividió exactamente en 4 partes, gobernadas por sus 4 generales principales: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Las 4 cabezas de la profecía, mira qué precisión. Hasta aquí la historia y la profecía caminan las 2 de la mano como 2 viejos amigos. Pero es la 4ª bestia la que nos hará detenernos el aliento. Daniel mira de nuevo el mar agitado y luego sube ahora y le deja temblando de terror a Daniel. No es un león, no es un oso, no es un leopardo, es un monstruo indescriptible, un dragón espantoso, una terrible bestia, grande, muy fuerte, tiene enormes dientes que despedaza, devora y pisotea todo lo que está a su paso, y en su cabeza luego hay 10 cuernos desafiantes. ¿Qué imperio derrotó a los griegos y gobernaba el mundo con puño de hierro en los días de Jesucristo, cuando Jesucristo caminó en la tierra? Fue el imperio romano, no fue otro sino solamente Roma. Roma era una máquina militar brutal, implacable, aplastante que el mundo antiguo conoció. Redujo a polvo a las naciones rebeldes y gobernó mediante el terror en la crucifixión. Pero la profecía nos revela que el imperio romano no sería conquistado por una 5ª superpotencia mundial, la cual no hubo. El dragón romano sufriría un destino diferente, se fragmentaría. El ángel le explica a Daniel en el versículo 24, y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarían 10 reyes entre los siglos 14
4 y 5, las feroces tribus bárbaras descendieron del norte y desembarcaron en el glorioso imperio romano de Occidente. Para el año 476 después de Cristo, el último emperador romano, Rómulo Augusto, fue depuesto y el imperio quedó parcelado exactamente en 10 reinos principales: los francos, los alamanes, los lombardos, los suevos, los visigodos, los burgundios, los anglosajones, etcétera, que son los antepasados de los directos de las naciones modernas en Europa. Francia viene de los francos, Inglaterra viene de los anglosajones, España viene de los visigodos. Los 10 cuernos ya están en su lugar. Mira, el imperio ha caído, Europa está fragmentada. Es exactamente en ese punto de la historia, en medio del caos y la sangre y las ruinas de Roma, donde ocurre el evento más espeluznante de toda la visión. Daniel dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí un cuerno pequeño salía entre ellos. Aquí está. Mira, hemos llegado al momento cumbre. Ese cuerno pequeño en la entidad que la Biblia lo identifica en otras partes como el hombre de pecado o el hijo de perdición, es el mismo cuerno pequeño, o la bestia o el anticristo. Es el mismo. Mira, la Biblia nos da 7 características de identificación que son infalibles para que no nos engañen las personas. Vamos a poner este sistema bajo la lupa de la historia. Y mira, quiero ser absolutamente claro. No estamos hablando de individuos, no estamos juzgando la sinceridad de millones de personas devotas que pertenecen a este sistema del anticristo. Mira, estamos analizando una estructura, un poder político y religioso. Vamos a ir a la característica 1, la cronología. Se levanta después de aquel imperio romano, se divide en 10 reinos, es decir, después del año 476 surge. Característica 2, la geografía. Surge entre los 10 cuernos, es decir, tiene que levantarse en Europa de Occidente. Y como sale de la cabeza de la bestia romana, tiene que ser un poder de origen romano, el anticristo. Característica 3 del anticristo, erradicación. Al subir ese poder, el cuerno pequeño arranca de raíz a 3 de los 10 cuernos originales. ¿Qué poder religioso político surgió de las cenizas de Roma y de Europa occidental? Mira, la respuesta de la historia secular es innegable. El papado, la Iglesia católica, apostólica y romana es ese poder. Cuando el imperio colapsó, los bárbaros buscaron a alguien que pusiera orden en medio del desastre. Y miraron entonces al obispo de Roma. El historiador católico Adolf von Harnack lo admitió con una asombrosa franqueza. Él dice: la Iglesia romana solapadamente tomó el lugar del imperio romano mundial. Y en verdad, y es la continuación de él. Es una creación política tan imponente como un imperio mundial, pues es la continuación del imperio romano, lo dice este historiador. Hasta el título de emperador pagano, Pontifex Maximus, fue adoptado por el Papa. Pero arrancó 3 naciones. La historia dice que sí. 3 de las tribus bárbaras, los érulos, los vándalos y los ostrogodos, eran arrianos. Tenían creencias religiosas que se oponían directamente a las doctrinas del obispo de Roma. Así es que mira, el papado no podía tener el control absoluto de Europa mientras esas 3 potencias existieran. Así es que utilizaron el poder militar y el poder del emperador Justiniano de Oriente para destruir esas 3. Mira, los érulos fueron aniquilados en el año 493, los vándalos fueron destruidos en el 534 y en el año 38 el último ejército. Se le dio el golpe y allí el papado quedó libre para poder reinar supremo y sin oposición. Podía ahora reinar. La característica 4, la blasfemia, dice: hablará palabras contra el Altísimo. En la Biblia, la blasfemia tiene 2 definiciones claras dadas por el mismo Jesucristo.
La primera es cuando un hombre profesa tener el poder de perdonar pecados. Marcos capítulo 2, el versículo 7. La segunda es cuando el hombre profesa ser Dios en la tierra. Juan capítulo 10, el versículo 33. ¿Cumple esto el sistema papal? Mira, cualquiera que haya entrado en un confesionario sabe que el sacerdote humano exige que le confiesen los pecados a él y otorgar absolución, usurpando el poder que solamente le pertenece a Jesucristo. Mira, a lo largo de los siglos de la Edad Media, los papas fueron aclamados como el vicario del Hijo de Dios, aquel que ocupa el lugar de Dios en la tierra. En una enciclopedia católica, Pronta Biblioteca, declara abiertamente y dice: el Papa es una de la dignidad tan grande y tan enlazada que no es un simple hombre, sino como si fuera Dios y el vicario de Dios. Impresionante. Característica 5, persecución. Mira, y a los santos del Altísimo quebrantará. Esta es la parte más triste de la oscura historia. Persiguió este sistema a los cristianos fieles de la Biblia. Mira, los registros de la Santa Inquisición, las masacres de los valdenses en los Alpes, el exterminio de los hugonotes en Francia y las miles de personas que fueron quemados vivos en la hoguera por el único delito de poseer una Biblia en su propio idioma o de negarse o someterse a la autoridad del Papa. Mira, todo esto son testimonios de esa sangre que se derramó. Incluso el propio Juan Pablo II y el Papa Francisco han pedido perdón públicamente por esas persecuciones históricas. Mira, yo te quiero decir lo siguiente: el perfil es exacto, no estamos adivinando. La historia ha encajado cada pieza, cada rompecabezas profético con una precisión aterradora. Pero si la persecución física de millones de personas fue atroz, la sexta característica del anticristo describe un ataque aún más audaz. Un golpe directo mismísimo al trono del universo. Característica 6. Intento que cambiará la ley. La profecía advierte con una claridad escalofriante y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Daniel capítulo 7, el versículo 25. Distente piensa y es una arrogancia. Mira, un sistema terrestre intentando alterar la ley eterna, escrita con el mismo dedo de Dios sobre tablas de piedra. ¿Ha hecho esto el papado? ¿Cambiar esta ley? Mira, ve a cualquier catecismo tradicional de instrucción católica y compáralo con los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo capítulo 20. Mira, allí tú notarás un fraude monumental. El segundo mandamiento bíblico, que prohíbe explícitamente hacer imágenes y arrodillarse ante ellas, ha sido completamente eliminado por el catecismo. No está en el catecismo. Ahora, ¿por qué pasó esto? Porque la iglesia institucionalizó la veneración de las estatuas, los santos y de la Virgen María. Al eliminar entonces el segundo mandamiento, se quedaron solamente con 9 mandamientos. Para ocultar entonces el hueco y mantener el 10º mandamiento, no codiciarás, lo que hicieron fue partir por la mitad y crear 2 mandamientos distintos sobre la codicia. Partieron un mandamiento en 2. Pero el atrevimiento de este sistema va mucho más allá. La profecía dice que pensará en cambiar los tiempos. El 4º mandamiento bíblico, el único mandamiento que tiene que ver con el tiempo sagrado, declara ese mandamiento: acuérdate del día sábado para santificarlo. El 7º día es reposo para Jehová tu Dios, dice el mandamiento. Es el mandamiento que identifica al Creador. ¿Qué hizo entonces Roma con este mandamiento? Con la influencia original del paganismo de Constantino, la adoración al sol, la iglesia lo que hizo fue trasladar la solemnidad del sábado al domingo, el primer día de la semana. Un día ordenado por la tradición humana y no por las escrituras. Ellos mismos admiten
con innumerables escritos teológicos que no hay ninguna autoridad para ese cambio. Esto es impresionante. Y reclaman que la observancia del domingo por casi todo el mundo cristiano es la marca de autoridad eclesiástica sobre la palabra de Dios, es la marca de autoridad de la iglesia. Esta no es una simple diferencia de los calendarios, es una declaración de soberanía. Es decirle al mundo: tenemos autoridad, la autoridad de alterar la ley del Altísimo, y ustedes nos van a obedecer a nosotros y no van a obedecer a la Biblia. Y finalmente llegamos en el reloj del tiempo profético. Característica 7. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Así es que en el lenguaje simbólico de Daniel y Apocalipsis, un tiempo es un año profético de 360 días. Medio tiempo entonces es medio año. Así es que sumados un tiempo más 2 tiempos más medio, tenemos 3 años y medio proféticos matemáticamente, que eso es equivalente a 1260 años. Así es que en Ezequiel, si nosotros aplicamos Ezequiel 4:6 día por año, estamos ante un periodo inmenso de supremacía absoluta por parte de este poder. 1260 años después de que comenzaron a reinar en el año 538, ¿sí? Cuando se acabaron las 3 tribus bárbaras que tenían que bajar para luego subir el poder. Así es que si en el 538 después de Cristo le sumas exactamente 1260 años, llegas con una precisión exacta como un bisturí divino al asombroso año de 1798. ¿Qué pasó en 1798? El golpe maestro de la historia. El general Louis Alexander Berthier, comandante de los ejércitos revolucionarios de la Francia de aquel entonces, bajo las órdenes de Napoleón Bonaparte, marchó sobre la mismísima Roma. Berthier entró sin resistencia en la Capilla Sixtina, sacó al Papa de allí, el Papa Pío VI, de su trono, le arrancó el anillo y le declaró que su dominio temporal y su poder político sobre el mundo habían terminado. Así es que el Papa fue llevado prisionero y exiliado en Francia en 1799, exactamente 1260 años después de su inicio. La profecía de Daniel se cumplió. El poder civil de persecución del cuerno pequeño fue quebrantado. El Apocalipsis describe este evento exactamente diciendo que la bestia recibió una herida mortal. Así es que mira, todo esto encaja de una manera perfecta, matemática, histórica, bíblica. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, las 10 tribus bárbaras y el surgimiento del poder del papado desde que tendría 1260 años hasta su herida mortal hasta 1798. El anticristo no es un personaje de ciencia ficción que vendría en el futuro para ponerte un código de barras. Mira, el anticristo ha sido el sistema maestro de engaño que ha operado en el corazón mismo del cristianismo, desviando la atención de la obra de Cristo hacia las obras humanas, cambiando la ley de Dios y mezclando la verdad con tradición pagana. Mira, pero Apocalipsis capítulo 13 nos advierte de algo mucho más escalofriante. Y su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hoy nosotros estamos viendo con nuestros propios ojos cómo esta herida mortal se está cicatrizando. Vemos a un papado resurgiendo otra vez con una influencia política sin precedentes. Vemos los líderes mundiales, presidentes, reyes, incluso a los líderes del protestantismo, cuyos antepasados murieron protestando contra este sistema, rindiéndole homenaje, buscando la unidad ecuménica bajo el liderazgo de Roma. Así es que, mira, dejando a un lado todas estas verdades bíblicas y haciendo agendas políticas, ecológicas y sociales comunes, se unieron. Dios nos ha revelado este mapa profético no para llenarnos de odio o de miedo, no, sino para liberarnos del engaño universal que se avecina.
Dios ama profundamente a las millones de personas sinceras que están dentro de este sistema y en las iglesias hijas que han adoptado todos estos errores en sus iglesias. Su llamado es urgente en el Apocalipsis capítulo 18, un llamado a salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de todos sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Tú hoy estás frente a este mapa desplegado de la historia humana. La palabra profética, las escrituras más seguras han hablado a tu razón y a tu corazón hoy. Tú has visto hoy el poder de un Dios que anuncia el porvenir desde el principio. Mira, yo te hago la pregunta, ¿qué harás tú con esta verdad? ¿Permitirás que las tradiciones humanas y los mandamientos cambiados por hombres dirijan tu vida? ¿O te apoyarás incondicionalmente a la pura e inalterable y eterna palabra de Dios? Mira, quiero que me dejes un comentario comentándome qué piensas sobre esto. Sé que es mucha información para procesar, pero si esta verdad te ha abierto a ti los ojos, apóyanos por favor con un me gusta, dale un me gusta, suscríbete al canal y comparte este mensaje. Mañana nosotros descubriremos el desenlace de esta herida mortal en nuestro propio tiempo. Mira, que el Señor te ilumine y que te dé el valor para seguirlo a Él y sin importar un costo. Que el Señor te bendiga.